módulo lo que vamos a ver es cómo vamos a dosificar la terapéutica de los antibióticos y los analgésicos. Entonces ¿cómo surge? ¿Cómo ajusto la terapéutica? Hay una tabla en la que, como dijimos anteriormente, está estudiado qué tipo de gérmenes tenemos y cuál es la droga más sensible para cada tipo de infecciones. Eso lo vamos a ajustar, depende el diagnóstico clínico que tuvimos, y vamos a ajustarlo en especial a la historia del paciente, es decir, si vino o no ya con un antecedente de la droga en la utilización o no, por un lado. Y por el otro lado lo que vamos a hacer es ver si son pacientes alérgicos a la penicilina, qué otro tipo de drogas podemos utilizar para que no tengan alteraciones alérgicas. Eso es muy importante. También es muy importante recordar que los chicos al comienzo no son capaz que sensibles, por ejemplo, a la penicilina, y se van sensibilizando a medida que van creciendo con el uso frecuente. Muchas veces cuando medicamos tenemos que recordar a los padres puntos de alarma, por ejemplo, sarpullido, afonía, picazón, que puede decirnos que se están sensibilizando a la droga. Y ahí urgente, tiene que suspenderla, avisarnos y nosotros vamos a cambiar o hacer la consulta con el pediatra para rotar el antibiótico al que estaba utilizando. Entonces tenemos en esta tabla tipos de infecciones, infecciones tempranas, en donde lo más habitual es usar penicilina B o amoxicilina, y vemos si no hay mejoras a las 24 y a las 48 horas, uno puede agregar a la amoxicilina el ácido clavulánico. Siempre cuando uno habla de que no hay mejoras es porque está acompañado del manejo clínico, ¿sí?, en la que se puede hacer, por ejemplo, una apertura, una extracción, y vemos que esto no evoluciona. ¿Cuáles son los signos que no evolucionan también? Por ejemplo, que el paciente tenga fiebre, que el paciente tenga decaimiento. Entonces ahí sí vamos a tener que tener otro punto de alarma, que quiere decir que el paciente es un paciente que se está comprometiendo sistémicamente su infección y necesita otro tipo de manejo, que no es el ambulatorio, sino tenemos que derivarlo en internación. Cuando tenemos que ajustar a la medicación, por ejemplo, que el paciente es alérgico a la penicilina, las drogas de elección es la clindamicina y la claritromicina, ¿sí? En infecciones tardías, cuando vemos que ya pasó más de 5 o 3 días en donde no tenemos una mejora y la infección es muy importante, directamente vamos a pasar a una clindamicina, que ustedes saben que tiene mayor concentración en tejido óseo, ¿sí?, y nos puede dar una mayor amplitud en cuanto a la selección de las bacterias, en las que tenemos tanto anaerobias como anaerobias. Y en infecciones tardías, directamente, si el paciente ya viene muy medicado, no vamos a dar vueltas y vamos directamente con una clindamicina. También hay asociaciones de amoxicilina con metronidazol en infecciones muy importantes o en infecciones a nivel periodontal. ¿Qué antibiótico se suele usar en niños? Es decir, nosotros vamos acá a ajustar exactamente las drogas. Por ejemplo, la penicilina B la vamos a usar entre 25 y 50 miligramos por kilo por día. ¿Por qué uno da 25 y 50? Esto es muy importante saber que 25 es la menor cantidad de droga que está comprobado que hace efecto y 50 es la cantidad máxima de droga que uno puede dar, ¿sí? Esto va a depender del criterio exclusivamente clínico. Si el paciente viene con una infección muy severa, yo no le voy a dar 25 miligramos por kilo, yo le voy a dar 50. Ahora, si este paciente yo lo voy a medicar porque le hice una extracción en donde hay tejido óseo expuesto, en donde yo lo quiero prevenir que se produzca un proceso infeccioso, entonces ahí sí yo puedo medicarlo con menos de 50 miligramos por kilo por día. Recuerden que ustedes ya lo vieron en la clase de urgencia, en donde hay que sacar esa cantidad, dividirlo por las dosis que le tengo que dar, si es cada 8 horas, es decir, 3 veces por día, o es de una sola dosis, o es cada 6 horas. Dependiendo del tipo de droga que voy a utilizar, tengo que ajustar mi dosis terapéutica dependiendo de la patología de base, y ahí sí puedo dar la medicación, qué tiempo lo tengo que indicar. Cuando uno hace la cuenta y es un paciente en donde por sus kilos supera la dosis del adulto,
siempre me quedo con esa dosis como máxima. Es decir, si mi cuenta me da que tengo que darle cada toma 600 miligramos, por ejemplo, de amoxicilina, recuerden que tengo que darle 500 miligramos. Es decir, no puedo nunca superar la dosis del adulto. Cuando uno tiene que hacer la cuenta amoxicilina más ácido clavulánico, siempre tiene que tener en cuenta la amoxicilina para sacar el porcentaje que tiene que tomar. No tiene que tomar en cuenta el ácido clavulánico y la cantidad que trae el compuesto, pero sí de la amoxicilina. En cuanto al metronidazol, también tenemos que tener en cuenta que no tiene un parámetro de como la amoxicilina de un máximo mínimo, tiene solamente 40 miligramos por dosis. Y las cefaloxinas y el cefalodrixilo no lo usamos nosotros mucho porque tiene más acción para aerobios y nosotros no lo tenemos en nuestro gran espectro, sino lo usan más los otorrinos o los dermatólogos por infecciones en piel. Si nosotros hablamos de analgésicos, ¿cómo los vamos a medicar? Ustedes saben que dentro de los AINES los más usados es el paracetamol y el ibuprofeno. El naproxeno lo vamos a usar en pacientes mayores de 12 años y el ácido acetilsalicídico prácticamente no lo usamos porque tenemos la contraindicación de que es un antiagregante plaquetario y generalmente nuestras maniobras son maniobras que si hacemos una extracción produce un sangrado prolongado. Entonces, ¿cuáles van a ser las drogas más puntuales en la utilización? El ibuprofeno y el paracetamol. ¿Cómo lo vamos a dosificar? Nosotros vamos a tomar, como dijimos anteriormente, el peso. ¿Por qué? Porque a partir del peso vamos a ver cuánta droga le vamos a dar por día. Ustedes también pueden leer los prospectos y en muchos prospectos está la edad. Cuando hay mucho desequilibrio en cuanto al peso, es decir, cuando son pacientes muy obesos, a veces recurrimos a la edad para poder sacar el porcentaje. Ustedes recuerden que la dosificación del medicamento lo podemos medir por el kilo por día o por el kilo por dosis, ¿sí? Los analgésicos generalmente van kilo por dosis, ¿sí? Entonces tenemos que saber cada cuánto lo damos. Hay algunos que se usan cada 8 horas, otros cada 6 y otros cada 12 dependiendo la cantidad que le vamos a dar. A veces nosotros hablamos con los padres y nos dicen le di una cucharita de té, una cucharita de postre o una de sopa. Entonces esto para que ustedes tengan una relación de cuánto mide cada uno. Por ejemplo, una cuchara de sopa son 10 mililitros, una cuchara de té es 5 mililitros y una cucharita de café son 2,5 centímetros. Es decir, esto nos ayuda a tener una idea, esto es como para información general. ¿Qué debe saber la familia del fármaco? Importantísimo. Si no queda bien en claro, ¿cómo lo tiene que dar? ¿Cada cuántas horas? La dosificación adecuada no tiene resultado exitoso en nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque si no lo da horario, es decir, nuestra curva inhibitoria mínima de ese fármaco, de ese antibiótico, no lo cumple. Entonces no es efectivo y si no es efectivo ahí tenemos la primera falla del tratamiento. Entonces es muy importante, como lo dijimos anteriormente, anotarle, aclararle cómo tiene que tomar la medicación. Es muy importante ver cómo lo manejamos dependiendo la edad y cómo está maduro todo su sistema del paciente de poder tragar o no comprimidos. Porque muchas veces nenes muy grandes, uno cree que le puede dar un comprimido, no lo traga o le cuesta mucho, entonces es lo mismo darle en jarabe, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de preguntarle si traga o no pastillas para poder indicar correctamente la medicación. Esta es una situación clínica de una niña que vino a la facultad, a la consulta, un mes de antibióticos. Cuando vemos la boca, vemos que tiene su pieza 46 con una carie penetrante muy destruida, la corona. Hay un aumento de volumen bastante importante por vestibular, el tejido gengival está alterado, color rojo, aumentado. Hicimos una radiografía y vemos que esa pieza tiene una caries, una lesión de furcación muy grande. Es decir, esta paciente no necesita más antibiótico, esta paciente lo único que necesita es la extracción. Entonces,
ese es el criterio que uno tiene que tener de ver, la medicación sirve, bueno, bárbaro, un tiempo, pero no es la indicada. Es decir, en este caso, lo indicado era pasta de antibióticos y hacer la extracción. Esta es una paciente que concurre, que no estaba tomando medicación, viene con dolor, vemos la pieza 26, un resto radicular, la indicación fue la extracción. Entonces directamente se hace lo que corresponde, ¿sí? Medicación, bueno, sí, se le dio un antiséptico local, clorexina postquirúrgico, y se le indicó un antiinflamatorio, por ejemplo ibuprofeno si tiene dolor, nada más. Este paciente que nos viene a ver tenía un aumento de volumen en fondo de surco, una pieza que habían tratado de hacerle la apertura, mucho dolor, también muy medicada, y por supuesto lo único que hay que hacer es la apertura, hacerle correctamente la apertura. Acá el único tema que a veces se justifica la medicación es que el paciente no se deje tratar. Muchas veces es muy complicado abordar técnicamente en los pacientes en donde hay que hacer una apertura, en donde hay un cuadro inflamatorio muy importante. Entonces el analgésico y a veces el antibiótico ayudan como un apoyo para relajar y poder hacer lo que corresponde, pero hay que hacerlo. Esta es otra paciente que nos viene a ver, también mucho tiempo de medicación. Cuando vemos en la radiografía periapical, no vemos los límites de esa radiolucidez, una paciente que había tenido un tratamiento de conducto hace 2 años, y el tratamiento que teníamos que hacer es, primero, pedirle un estudio radiográfico más amplio, una panorámica, en donde podemos observar el límite, y ahí decidimos hacer la extracción. ¿Por qué? Porque tenemos una lesión quística que estaba infectada, y el procedimiento es hacer la extracción de esa pieza comprometida, hacer una marsupialización, en este caso le pusimos una gasa deformada para tratar la urgencia y esperar que esta lesión quística disminuya. El antibiótico y el antiinflamatorio fue un coadyuvante de pocos días, pero el tratamiento fue directamente a hacerlo quirúrgicamente. Esto es una paciente también que nos viene a ver con un aumento de volumen exactamente parecido a los otros, con medicación sistémica. Bueno, en verdad hay que trabajar. Si esta es una lesión de caries, ustedes pueden observar en la clínica que ya tuvieron experiencia que los pacientes vienen desde muy chicos con patologías muy severas a causa de lesiones de caries en piezas permanentes. Este paciente tiene 6 años de edad, viene con un aumento de volumen maxilar superior, fiebre. Ustedes pueden ver clínicamente en forma exterior cómo puede tener el cambio de color y el aumento, hay una asimetría facial, es decir, su proceso infeccioso ya llegó a zonas más allá de la bucal. Uno clínicamente intrabucal lo que ve caries en la pieza 55 y en la 54. Bueno, a este paciente se le hizo la apertura manual y de esas piezas dentarias y se lo derivó al hospital de clínicas en donde quedó internado. Es decir, patologías tan severas, cuando ya vemos que el paciente sistémicamente está comprometido, necesita un apoyo extra. Es decir, ahí está nuestro criterio de saber, este paciente de forma ambulatoria o este paciente necesita una internación con otros tipos de cuidados. Esta es otra situación clínica en donde tenemos acá una fístula, un proceso que se reagudizó porque concurre con dolor y la indicación es la extracción. Es decir, no vamos a dar más vueltas. No podemos medicar y esperar para poder hacer la extracción. La indicación exclusiva, tanto clínico como radiográficamente, ustedes pueden observar que ya está ahí la pieza permanente. Entonces, haciendo la extracción, solucionamos el problema a este niño. Pero también tenemos otro tipo de procesos, ¿sí?, que son los postquirúrgicos, que no son los más frecuentes, pero también pueden venir. Esta es una adolescente que se le hizo la extracción de su primer molar, en donde la formación de su coágulo no era el indicado, es decir, vino con mucho dolor, un olor bastante comprometido, bastante feo, y toda la sintomatología clínica de una alveolitis húmeda, porque estaba su coágulo mal formado, nos lleva a que, más que medicar,
lo único que tenemos que hacer es anestesiar, limpiar ese coágulo, volver a estimular a que se forme, ¿sí? Ustedes se pueden observar en la radiografía que le sacamos para ver qué pasaba en la loge quirúrgica. Hay restos de piezas dentarias, restos de tejido óseo, que muchas veces es eso lo que impide que se forme el coágulo y la cicatrización como corresponde. Y posteriormente uno lo va a tratar en forma local, ¿sí? Esto se estimula a una cicatrización por segunda para que se resuelva la situación. Este es otro paciente que también vino con un mes de medicación antibiótica, mucho dolor, un aumento de volumen maxilar inferior. Podemos observar en la foto de arriba el abombamiento de la tabla, una pieza de la 83 que está hacia vestibular. Lo que podemos ver en la periapical es el desplazamiento de la pieza 43 y de la 44, una pieza 84 con una historia de tratamiento pulpar que tenía de 2 años y también una zona radiolúcida que involucra a las piezas permanentes. En la radiografía oclusal maxilar inferior vemos un abombamiento de la tabla vestibular muy leve. Esto nos está hablando de un proceso infeccioso crónico, pero que en este momento está reagudizado. Entonces, el tratamiento de estos procesos es hacer las extracciones de esas piezas primarias y colocar un drenaje y hacer la anatomía patológica para saber bien ese tipo de quiste qué tipo es. Acá tenemos comprometido, la clínica nos dio que era un quiste dentígeno y un quiste inflamatorio. En este paciente ustedes pueden observar que hay una fístula en piel. Bueno, acá tenemos que hacer un buen diagnóstico, porque muchos tipos de fístulas pueden ser de origen dermatológicos, pero cuando tenemos que hacer el control clínico intraoral, tenemos que también tener en cuenta que muchas piezas primarias o permanentes pueden dar manifestaciones a distancia de su patología quirúrgica. Por ejemplo, esta fístula tenía más de 6 meses, fue tratada dermatológicamente con antibióticos, sustancias en forma local y no tuvo éxito. Hasta que el médico se le ocurrió mirar la boca al paciente y encontró que tenía lesiones de caries. Ustedes, como pueden apreciar, en la clínica vemos en la pieza 36 una caries penetrante que lo corroboramos con la panorámica, en donde hay una destrucción coronorradicular, un proceso muy importante y que cuando hicimos la extracción supuraba por la fístula. Entonces el origen de esta fístula no era dermatológico, sino el origen de esta fístula era odontológico. ¿Cómo se resolvió? Haciendo la extracción. Es decir, y al paciente no se lo medicó. Es muy importante en los adolescentes recalcar el tema de los riesgos que traen los piercings. ¿Sí? Vemos en esta paciente que nos vino a ver con dolor en la lengua, con un aumento de volumen alrededor del vástago de este piercing, que tenía un mes de evolución, vemos cómo se infectó. No solamente a nivel bacteriano se infectan los piercings, sino también podemos tener cándidas, ¿sí? En donde toda una gran mezcla de flora tenemos que estar tratándola para solucionarla. Primero, convencer al paciente de que se lo saque, porque es muy complicado. Y en segundo lugar, lo que tenemos que sí hacerlo en forma local o a veces en forma sistémica para poder combatir los procesos infecciosos que manifiestan cada paciente en particular. Entonces, en niños pequeños, los padres y los cuidadores desempeñan un papel fundamental para la evolución y el tratamiento de las infecciones. Es importantísimo aclarar esto cuando viene un paciente con un proceso muy importante. Los principales terapéuticos que vamos a utilizar van a ser una evaluación clínica y radiográfica correcta, eliminar la presencia, por ejemplo, de las causas, si es caries, si es una enfermedad periodontal, ¿sí? Administrar analgésicos cuando corresponde y de la forma indicada, especialmente con respecto a la historia clínica, ver cómo está en forma sistémica y el manejo de los antibióticos
también tienen que ser muy específicos y tener relación con la patología de base. Pero recordemos, con la medicación sola no vamos a tratar el problema de fondo. Vamos a tener siempre que ayudarnos con la clínica para poder tener éxito en nuestros tratamientos.